El juicio de Sócrates seguro que a todo el mundo le suena. Es sin duda uno de los más famosos de la historia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una ciudad como Atenas, la cuna de la filosofía, decide condenar a muerte a uno de sus pensadores más singulares? La respuesta, como vamos a ver, es bastante más compleja de lo que parece, y tiene sus raíces en la propia Atenas. Ahí está. Esa fue la acusación formal, con todas las letras. Un cargo que, la verdad, impresiona. Pensemos que llevó a un filósofo de 70 años que se había pasado la vida entera conversando por las plazas a enfrentarse a la pena capital. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo es posible que la mismísima Atenas, el faro de la democracia, se volviera contra uno de sus ciudadanos más famosos? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar desgranar. Y para hacerlo bien nos vamos a basar en el texto clave que es la Apología de Sócrates, escrita por su discípulo Platón. En concreto, nos apoyaremos en la fantástica edición de la Biblioteca Clásica Gredos, porque su introducción y sus notas son, la verdad, fundamentales para entender todo el contexto. Perfecto. Pues para entender toda la complejidad de este juicio histórico, vamos a seguir una ruta con 4 paradas. Primero, veremos cómo estaba la Atenas de la época, que era una democracia bastante tocada. Segundo, analizaremos la caricatura que se había creado de Sócrates. Tercero, pondremos cara a sus acusadores. Y por último, entenderemos qué fue realmente su famosa apología. Venga, pues empezamos por el escenario, porque para entender el veredicto hay que entender al jurado, y para entender al jurado hay que entender la ciudad. Y la Atenas del año 399 a.C. era, para que nos hagamos una idea, una democracia frágil y con muchas heridas. Es que este juicio no salió de la nada. Si miramos la cronología, vemos que solo 5 años antes, en el 404, Atenas había sufrido una derrota humillante en la guerra del Peloponeso. A eso le siguió un régimen brutal, el de los 30 tiranos. Y aunque luego se restauró la democracia, el ambiente estaba, cargadísimo de sospecha, de miedo y de resentimiento. Y claro, en ese clima tan sensible, el hecho de que Sócrates se pasara el día cuestionándolo todo, las creencias, los valores, pues ya no se veía como un simple ejercicio intelectual, se veía como una amenaza. Para mucha gente, él representaba esas ideas disgregadoras que, en su opinión, habían debilitado a Atenas. Pasemos ahora a la figura de Sócrates, porque, como él mismo argumentó en su juicio, no se estaba enfrentando a una, sino a 2 acusaciones. Una era la legal, la oficial, la otra mucho más antigua y popular. Aquí vemos la diferencia, y es una distinción que hizo el propio Sócrates. Por un lado, estaban las acusaciones antiguas, el run-run, los rumores de toda la vida, que si era un sofista, que si era ateo, que si investigaba cosas raras. Por otro, los cargos legales, los formales. Y Sócrates sabía perfectamente que para defenderse de los segundos, primero tenía que desmontar los primeros. A esta opinión pública, Sócrates la llamaba sus primeros acusadores. Y ojo, porque aunque no tenían un rostro legal, él pensaba que eran mucho más peligrosos. Esa imagen se había ido forjando durante décadas, sobre todo en obras de teatro como la comedia Las nubes de Aristófanes, que lo ponía a caer de un burro. ¿Qué pasaba? Que muchos de los jueces habían crecido viendo esa caricatura. Su opinión ya estaba envenenada. Entonces, ¿quiénes fueron los que finalmente llevaron toda esta mala fama ante un tribunal? ¿Quién le puso nombre y apellidos a la denuncia? Pues fueron 3. Meleto, un poeta joven y no muy conocido, que fue quien firmó la acusación. Con él iba Licón, un orador de 3 al cuarto. Pero la figura clave, el que movía los hilos por detrás, era Ánito, un político muy poderoso e influyente en la democracia restaurada que le tenía un profundo rencor a Sócrates. Juntos, estos 3 hombres son muy simbólicos. Representaban una coalición de intereses que se alineó contra Sócrates: la política, la poesía y la retórica. Eran, en fin, los pilares de la vida pública ateniense, y todos se sentían, de alguna manera, amenazados por su búsqueda incansable de la verdad. Llegamos entonces al punto crucial para entenderlo todo. ¿Qué estaba haciendo Sócrates de verdad en el tribunal? Su discurso lo conocemos como la apología. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? Pues aquí está la clave de todo. La palabra griega apología no significa pedir disculpas, significa defensa.
Sócrates no fue al tribunal a suplicar perdón ni a decir que lo sentía. Fue a ofrecer una justificación razonada de su vida entera, de su misión como filósofo. Y vaya si fue una defensa. Su argumento fue brillante y muy estructurado. Primero, se ocupó de la caricatura, de la mala fama. Luego, explicó que su vida de cuestionamiento no era por chulería, sino un servicio al dios de Delfos. Después interrogó a Meleto y lo dejó en evidencia. Y para terminar, dejó claro que prefería la muerte antes que abandonar sus principios. Para Sócrates, que lo declararan inocente a cambio de humillarse o de prometer que dejaría la filosofía, era simplemente impensable. Como dice esta cita de la introducción de Gredos, tuvo que elegir morir antes que traicionarse a sí mismo. La coherencia con su vida era mucho más importante que la propia vida. Al final, todo esto nos deja con una pregunta que lleva resonando más de 2000 años. ¿Fue el juicio de Sócrates el fracaso de una democracia miedosa, incapaz de tolerar la crítica? ¿O fue más bien la máxima expresión de la filosofía, el momento en que un pensador demostró que estaba dispuesto a morir por sus convicciones? La respuesta, quizá, no solo define a Sócrates, sino también lo que valoramos en nuestras propias sociedades.